comunicado para que la gente lo pueda ver. Hola Enrique, muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Vale, vamos a esperar, vamos a dar unos minutitos que se está incorporando todo el mundo. Solo recordar que se está grabando la sesión y luego podremos compartir el vídeo. Cadi, ¿dónde estáis vosotros? ¿En París? Sí. ¿Cómo está el tiempo por allí? Vamos a decir que hoy no hay mucho sol, pero aquí estamos. Creo que va a llover esta tarde, entonces, como el tiempo de París. ¿Y cómo está por ahí? Pues más o menos igual, está un poco nublado, no sé si terminará lloviendo o no, pero está un poquito también capotado. Casi lo mismo. Bueno, vamos a ver un par de minutitos más y si no empezamos. Vale, muy bien. ¿Cómo veis el IPC vosotros? Ya para ir un poco situándonos. Cada vez hay más dudas entre la gente con la que yo voy hablando. La verdad que es que hasta el lunes yo pensaba que iban a posponer o cancelar, pero hemos visto, creo que era ayer o el lunes, que han decidido que finalmente va a tener lugar. Entonces, creo que vamos a ir como visitantes, pero no como expositores. Vamos a ver. Sí. Pero no me parece muy probable. Vamos a ver. Porque... Es un debate que tengo con todas las personas con las que hablo, incluso en LinkedIn estamos en algunos debates de si se va o no se va. Sí. Ahora que estamos aquí también. Con Embrace ya tenemos algunos citas, algunos meetings, pero no sabemos. Creo que vamos a decidirnos la semana que viene a ver qué tal las cosas ahí. Yo también, el lunes seguramente tomamos la decisión de cuándo vamos, cuántos vamos y demás, para que todo el mundo que finalmente decida ir pueda estar con nosotros y cerrar alguna reunión. Bueno, vamos a ir empezando, queda 1 minuto para y 5, que son los 5 minutos de cortesía, y si luego se va uniendo alguien, pues y tiene alguna duda, se lo vamos a ir lanzando. Recordaros a los que os habéis unido un poco más tarde que el webinar se está grabando, ya se ha iniciado la grabación, y luego posteriormente colgaremos el vídeo y os daremos el enlace para que lo podáis consultar de nuevo. La presentación de hoy es en inglés, la va a hacer uno de los ingenieros de Brands. Pero antes vamos a hacer, Cadi y yo, una pequeña introducción en español y durante la presentación de Frederic iremos pausando para hacer un poco un resumen en español. Cualquier duda que tengáis podéis levantar la mano o nos la podéis escribir en el chat y las vamos comentando o al final, si se van acumulando, las vamos haciendo al final, ¿vale? Entonces, bueno, Cadi, preséntate por favor, es más fácil para que toda la audiencia te conozca. Claro. Pues entonces,
Hola, buenos días. Yo soy Cady, Sales y Channel Manager en Embrace. Estamos aquí en la maravillosa ciudad de París. Nublado hoy, pero maravillosa ciudad. Perfecto, muchas gracias, Cady. Pues nada, yo soy Javier García, soy el responsable del departamento Broadcast en ICOS, seguramente muchos me conocéis. Os voy a hacer una pequeña introducción a ICOS, simplemente para que conozcáis y situéis la empresa, y ya os doy paso después a Frederic para que pueda empezar con la presentación de los productos. Bueno, y a Cady también. Bueno, ICOS es un integrador de sistemas. Estamos en Madrid con los headquarters. Mi departamento es el departamento de Broadcast and IT y hacemos soluciones llave en mano, distribuimos equipos para toda la cadena de producción, básicamente desde después de la cámara hasta la transmisión de los contenidos. Podemos tener soluciones. Podemos ver que hay diferentes departamentos, diferentes áreas en las que nos centramos. Cady, si no te importa pasarme al siguiente, podemos ver aquí un poco a norma general lo que cubrimos, pues el equipamiento IT para las soluciones audiovisuales, tenemos gestión de media, edición, postproducción, diferentes soluciones para la edición colaborativa. Uno de nuestros fuertes siempre ha sido el playout y radio, y muchas de nuestras televisiones y radios a nivel nacional, ámbito regional, tienen soluciones nuestras. Cada vez más la inteligencia artificial se ha metido en el audio, en el vídeo y en la gestión de todos nuestros contenidos audiovisuales, y también somos unos especialistas en esta área. OTT, porque ya casi cualquier televisión, plataforma necesita poder hacer transcodificación y distribución de este tipo de contenidos, de este formato, de todos sus contenidos. Y tenemos una parte de contribución y distribución para que las señales entre radios, televisiones se puedan distribuir, igual que la parte de transmisión, porque disponemos de marcas que nos permiten poner los transmisores, tanto de radio como de televisión. Y todo esto con centros de monitorización y control. Tenemos software propietario instalado en clientes como Radio Nacional de España, en el que podemos monitorizar todas las estaciones de transmisión. Y luego también tenemos una parte de audiovisuales, un poco diferenciada del mundo más broadcast, en el que podemos hacer video walls, centros de IPTV, distribución de señales, análisis de conferencias, etcétera, etcétera. En nuestras marcas principales os hemos dejado un listado para que luego podáis ver. Pues tenemos lógicamente a Embrands como uno de nuestros partners principales, y tenemos un portfolio bastante amplio para poder cubrir todas las necesidades de los clientes. No vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, os dejamos simplemente aquí el listado en esta diapositiva y en la siguiente, y si veis que tenéis alguna necesidad, mejor que no la comentéis para no perder tiempo ahora. Y luego, dentro de nuestros clientes principales, como he comentado, está en ámbito nacional. Tenemos a las principales radios y televisiones. También estamos en otros países, como puede ser Portugal. Hemos hecho cosas en Angola, en Bulgaria, en Italia. Tenemos operadores que no son las radios y las televisiones, como puedan ser operadores de satélite, como Hispasat, por ejemplo, y también el mundo corporativo, para que vean un poco el portfolio que cubrimos. Y sin quitar más tiempo, porque hoy el protagonista es Embrands, le cedo la palabra a Cady para que nos pueda introducir un poco dentro de la empresa y de los productos que tienen. Sí, claro. Gracias, Javier. Embrace es una empresa, como he dicho, francesa. Estamos aquí en París y estamos especializada en la producción de software con soluciones avanzadas de automatización y colaboración, y todo eso para la industria de creación de contenido. Hoy la empresa ayuda a las empresas de medios a dominar el increíble potencial de transformación digital para acelerar su desarrollo y rendimiento, y eso porque ayudamos a liberar el talento de las personas para una mayor agilidad. Unos de nuestros clientes que están aquí en Europa o en Estados Unidos, que no puedan aparecer en este slide, tenemos Eurosport, Arte, que creo que cada uno conoce, France Télévisions aquí en Francia,
Eni Network en Inglaterra, Orange, el grupo de Telecom aquí en Francia también, y TV5 Mundo, como TV5 Mundo. En cuanto a nuestros socios, lo que quiero decir aquí es que hoy trabajamos con los partners, los socios con las que usted trabaja. Es decir, que nuestros productos se pueden fácilmente incorporar a cada empresa, cada infraestructura. Por ejemplo, estamos colaborando con Avid, con Telestream, con Adobe, creo que son marcas que también ustedes casi trabajan. Ahora vamos a ver nuestros productos. En Embrace hoy tenemos 3 productos. Tenemos el primer producto, el que vamos a presentar hoy, que se llama Automated, que es sobre la automatización. Share It, sobre la colaboración. Y el tercer, que es Perdiste, que es sobre la orquestación, vamos a decir. Pero luego Frédéric y Javier van a hablar más de Automated. Lo que puedo decir rápidamente con Automated es que es una plataforma de control de versiones de video promocionales para preparar y integrar las promos de manera automáticamente. Está hoy disponible en la nube y en local y de modo híbrido también, si queréis, y permite principalmente a los broadcasters o a las empresas de servicios de medios generar grandes volúmenes de videos personalizadas y siempre de manera automáticamente. Concretamente, Automated hoy es más de 850 promos cada semana en Eurosport, por ejemplo, y 500 promos en Red Media cada semana. En cuanto a los beneficios, podemos decir que es una plataforma 100% automatizado, con un enorme rendimiento, es lo que estábamos diciendo, porque permite ahorrar tiempo para dedicarse a tareas más creativas. Ahora vamos a ver el segundo producto que se llama Share It y que es una plataforma de colaboración entre herramientas gráficas de Adobe y el Media Asset Management que utilices, es decir, que hoy tienes. Y Share It puede conectar After Effects y Photoshop a los principales MAM que se soporta en su empresa. Pero si quieres más informaciones, lo podemos ver en detalles luego. Y también Share It, que es una plataforma de modernización y optimización de operaciones, puede ofrecer una experiencia fluida y mejorar la calidad y el nivel de seguridad es muy óptimo. Y el último producto que se llama Perdiste, ahora que es una solución de una plataforma de orquestación de workflow y que permite unificar aplicaciones, personas y procesos en todas las organizaciones. Permite facilitar la colaboración en general. Ahora lo que podemos decir en cuanto a los beneficios claves es que como el primer producto Automated está disponible también en el local o en la nube y es una plataforma 100% automatizado con una experiencia siempre fluida. Y el beneficio que más quiero hablar hoy es que tiene API abierta, entonces se puede interconectar con los herramientas con los que trabajan hoy. Ahora, si Frédéric está listo, vamos a ver concretamente de qué se trata Automated. Vamos a ver concretamente la demostración de la plataforma. Hi everyone, so I am ready, it's okay. Y ahora vamos a switch en English.
Yes, sorry for that. No worries, Fred. Thank you. Okay. Do you see my screen? It's okay for everyone? Yes. Perfectly. Okay. So before starting the demo, just a few words about the technical infrastructure. There is a server. The server is the orchestrator of the solution, and with this server, it's a small Linux machine, and with this server, you need to have Windows rendering machine with Adobe After Effects, Media Encoder, and we developed software to make this rendering machine discuss in real time with the server. So the typical setup, you have one server and maybe 2, 3, 4 rendering machine. It depends on the number of promo you need to produce and deliver in times. So it's only web-based, so you only use the solution with a web browser. So you need to, it's of course, now it's easy to use the platform with remote work, only a VPN connection, and that's it. You can produce promo with automated. So if you have any question or anything you need to be translated, just don't hesitate to stop me, and Javier and eventually Kadi will help to translate if needed. With pleasure. So, Fred, yes. let me introduce this part. Of course. Bueno, Automated, como ya comentaba Kadi, es una plataforma que genera promos, vídeos promocionales de forma más automatizada a través de un template que tenemos en Adobe After Effects. Para poder hacer esto, lo que está comentando Fred es que tenemos una arquitectura de hardware de base. Esa arquitectura normalmente es un servidor donde está corriendo Automated y al cual se le asocian uno o varios equipos para renderizado donde tiene que estar Adobe After Effects. Es la configuración básica, se pueden hacer configuraciones más complejas. Toda la plataforma está basada en web, con lo cual se puede trabajar sin tener que tener una estación dedicada al producto en particular. Como ha recordado Fred, cualquier cosa nos vais parando y lo vamos traduciendo. Please go ahead, Fred. Thank you, Javi. So an important point before starting the demo, all the tasks I will do with the user interface are also possible with API. So sometimes customer use the solution with the web browser with the user interface. Sometimes the solution is slave from an external system which just send an order with an API call to automate it. We generate the media, and the system take back the media, and the process continue. It depends on the different configuration. So it's a product. So it's the same product which is installed to our customer, and we have tools inside Automated to configure the platform to be integrated in the context of each customer. We don't need to do bespoke development to integrate the solution. So I will start the demo now. So you connect to the platform with a user and a login. So now I am logged with an admin account, so I have access to all different menus here. Of course, when you are a regular user of Automated, you only have a few menus here. So when you want to start a new promo packaging inside Automated, you just go to Generate Pending menu, and you have access to this page. So here on the top of the user interface, I have my graphics template available with my credential. And of course, we manage write and ACL for each template, for each element of the platform. And here on the bottom of the user interface, this is my pending request. So the requests which are started to enter data, but I know finish, so I can save my work and continue later if I want. So if I want to start a new promo package, I just click on one of icon available here. I click on it now, and I have access now to this form. So how is designed this form? This form is designed from the After Effects project. We will connect to Automated, and we have tools inside Automated to design this form without typing any line of code. So I will show you
it after. You have tools to only, you just do a drag and drop, and you add a text field, and you add some button to make your decision here. So first step when you generate promo, you need to select your input media. So how to select input media when you only have a web browser, and probably for some security reason you don't have access to the production storage. So if our server can access to this storage, the server can generate result like that to allow you to select easily input media. So here I can select just a clip here. It's a regular move file, and I have a widget like that to control if it is the correct media. Here is not a video player; it's just some picture generated on the fly. So I select. I have the same tools to select for this example of promo another media for the end board of the promo. And in this tab, I can enter my editorial data. So here I will type Daimo Haycox. And for each version of promote I want to produce, for this example, for this customer, they wanted to generate up to 5 versions. So here, for each version I want to produce, I have a checkbox. I can select a tomorrow version, a tonight version, and a free version. So for the example here, I will just generate a day version. So here you see it's Monday, which is pre-populated. Of course, here I can type any day of the week if I want. So for each version of promo, I have to select an audio tracks, which is generated by the audio department before the promo packaging. Sometimes we do this part after the video generation. We can do it in a post-process if needed. So it is the same for selecting an audio tracks. I can go inside a media selector, just select my file, and because it's an audio file, it's easy streamable. I have a video, I have an audio player to listen my audio tracks in real time and check it is correct speak, if the speak say today at 9 p.m., etc., etc. So at this step, I have all my input media, I have entered my editorial data, but I absolutely don't know what it will look like. And for promo department, it's not possible. We always want to control if all is perfect with the graphic design, if the text is not too long. It's very, very important. Why? Because promo it's like an ad for a TV channel, so it's very, very important, and all need to be very perfect. So that's why we developed a preview feature. Why? Because we control After Effects, and After Effects is great, but it needs some time to generate a promo. Probably if we trigger a regular render now, I have to wait maybe 1 minute or 2. So if I had to stay 2 minutes in front of my screen, is not a great experience for user. So that's why we developed the preview feature. So I click on it now. The concept is very simple. When I click on generate preview, the system will open the same After Effects project. And when on the master After Effects composition, we just have to put some marker on important times. And when the system found a marker, we generate still picture. The advantage on that, we can do it between 5 and 10 seconds maximum. Now I can click on show preview button, and I have some picture here ready to be reviewed. So here now I can have artistic decision. So maybe the title will be better if I edit the title in 2 lines, for example. So now I can go back in my editorial tab, just add a line return in my title, regenerate a preview, and in a few seconds I have the result. This feature is very, very important for promo department, and they love us mostly for that, because they can they can control if all is perfect on the graphic design side in a few seconds, of course. That's it. Show preview. Now I can go. You see,
oh, it's look better now. So when you liked and when it's okay for you, you just have to click on generate button, and the first rendering machine available in my system will take the request and render. I will click on it now. That's it. So you see now the status gen change. It's not anymore a pending request. Now it's a processing request. So if I want to take a look of what happened to my request, I can go in the processing tab here and control in real time what happened. Because we developed an agent to make the rendering machine discuss in real time with the server, you have the status of the progression of all steps of your render with After Effects and Media Encoder. So now you are sending the project to Media Encoder, Media Encoder starting the process, and you will have the progress in real time in your interface in your web browser. You can take a look if you want. Here I have my rendering machine, and Media Encoder is rendering here. So of course you don't need to see this part, and you see you have the progress in real time. So now what happened? We are generating a new file in a temp folder in the rendering machine. The big question is what we do after with this media. We need to deliver the file, and of course for each customer is different. So sometimes you can have a different workflow for each graphic template. So that's why we integrate since the beginning a workflow engine to manage this task inside Automated. So for each graphic template, you can assign a different delivery workflow. So we will have now an overview of the technical workflow. Just I switch on this tab. So inside the platform, of course, it's not, you don't see that when you are a regular user. It's only for admin of the platform. So you have tool to design your deliver workflow. So just if we take a look at this one, we for each file generated, we copy the file to a specific folder. We trigger, in this case, our tool share it to ingest the file in Avid Media Central production system, and we monitor the whole process. And in parallel, we generate a proxy. So for that, we can use any tools like FFmpeg to generate an H.264 file. And when the H.264 file is ready, we upload the file to an FTP server. When all is done, we send an email to the producer with a link of the uploaded file. So it is an example of delivery workflow. Of course, if I need to add a task, for example, to make a copy of file to a new target, just drag and drop, some configuration here, and that's it. It's very, very simple. Okay, do you have any questions? So I think now the process is done. Then at the end, you have your promo ready to be broadcasted or what you want. Fred, let me summarize Yes, the key lines that you mentioned along the process. Como comentábamos, toda la plataforma es web, pero también se puede lanzar a través de APIs. Si yo tengo una integración con Automated, no necesito ir accediendo al web, sino que le programo todas las acciones que quiero. Esa integración es personalizable con cada uno de los clientes. Y lo que vamos a hacer cada vez que accedamos a la plataforma, si lo hacemos a través de la interfaz web, es crear un nuevo paquete de promociones, es decir, una estructura en el que vamos a poder elegir los vídeos, vamos a poder elegir el material editorial, cuándo se va a emitir, el nombre de la cadena, incluso logos, el audio que vamos a meter en nuestra promoción, todo el material que vamos a utilizar para la generación del vídeo. Todo esto se va a basar en la plantilla que previamente hemos creado en After Effects para saber dónde se van a colocar cada uno de esos elementos del editorial, ya sea los vídeos creados, los títulos, los audios. Todo eso se va a localizar dentro del vídeo según esa plantilla de After Effects que ya tenemos creada, incluso los efectos de transición o los efectos que hayamos añadido a cada uno de los materiales, poniendo cierta información dentro de After Effects. Cuando tenemos el proyecto de After Effects no hace falta programar todo ese
ese cambio de contenido, poder elegir el vídeo, poder elegir el audio. Ya hay herramientas dentro de Automated que nos permiten crear la plantilla para que el usuario de Automated pueda simplemente ir y rellenar el contenido nuevo para generar una nueva promo. En la parte de salida podemos elegir que de forma automática se generen hasta 5 versiones diferentes, porque podemos tener el mismo vídeo promocional, pero lo tenemos para anunciar lo que será una promoción de la semana que viene. Si ya generamos de forma automática, que será en el día de hoy, incluso en el mismo día podemos hacerlo por la noche. Entonces no tenemos que estar repitiendo el proceso para varias versiones. Lo podemos dejar claro desde el principio y hacer esas 5 versiones de salida. Teniendo acceso a nuestro MAM, podemos previsualizar los vídeos y los audios antes de meterlos en la promoción, y así es seleccionar el correcto. Y antes de poder ver el resultado renderizado, lo que nos permite el sistema y poder modificar cualquier cambio que no nos guste, es hacer unos keyframes, varios keyframes renderizados del resultado final. Así podemos tener una idea de si va a resultar como nosotros esperábamos o si tenemos que volver atrás y cambiar alguno de los textos, alguno de los vídeos que habíamos elegido. Cuando ya estamos listos y hemos hecho los cambios pertinentes, podemos darle a generar el renderizado final, para lo cual va a utilizar esas máquinas que hablábamos antes de Adobe Media Encoder. Podemos monitorizar todo el proceso. Automated tiene una pestaña en la que podemos ir y monitorizar en qué proceso específico dentro del Media Encoder se encuentra para ver si ha terminado o no el procesado. Una vez que hayamos creado el equipo, el fichero dentro del equipo de renderizado, tenemos que decidir qué hacer con él, porque cada uno de los clientes puede decidir hacer una cosa, poderlo mover, o dar de alta en un MAM. Y para eso Automated ha integrado dentro de la plataforma un gestor de workflows que nos permite decidir qué vamos a hacer por cada plantilla con los ficheros generados. Podemos, por ejemplo, darlo de alta en nuestra plataforma AVI, podemos crear un proxy, podemos mover el fichero o los ficheros generados a diferentes localizaciones. Son flujos que vienen de base, pero también son personalizables y que se puede el cliente crear su propio flujo de trabajo con los ficheros generados. Fred, more or less, I think I summarize all the process. Any doubt we can discuss later. So you can go ahead. Okay, thank you, Javier. Just to show you just a few words about the form designer. So here, this is the way we design form inside Automated. So if I want to add, for example, a new text field, just a drag and drop string. That's it. I can change the size of my field very easily here, and I don't only have to name my field with a unique key. So I can type total, for example, what you want. And if you need to access this data in the workflow engine, you just have to enter the same name. And the system will generate a JSON object, which will be injected automatically inside the After Effects project. So we can do it by two ways. The first way is to generate a JSON file inside the After Effects project, and now since a few years now, you can import a JSON file inside After Effects. The other solution is to inject this JSON structure inside the scripting engine of After Effects. And after that, you can run a script to update automatically your After Effects project with the data of the form. So you can do a very complex update of your project if you need. Change the duration of the composition from the duration of media, etc., etc. Javier, you want to translate? Sí. Yes, of course. Nos está enseñando ahora mismo Fred cómo es el diseñador de formularios que hablábamos antes, donde podemos meter todo el material.
Una vez que hemos añadido algún campo que hubiéramos querido tener nuevo, hay dos formas de trasladarlo a After Effects. Una es generar un fichero JSON para poderlo luego importar en nuestro proyecto After Effects y que podamos tener el resultado, o utilizar el motor de scripting de After Effects para poder dar de alta este nuevo elemento que hemos creado dentro del formulario. Perfect. Okay. Do you have any question, or we can continue to show some stuff? Sí, si quieres, if you want, go ahead, and any doubt, we will take note and we will ask you. Okay, just I'm close to finish. Just so there is two ways to use automated. We can have a one-step generation. So you see here, I select my templates, I enter my data and click on generate, and we deliver the file, and that's it. But automated can manage a more large business process. So here I have the concept of sequence of tasks. So it is an example of you generate a promo, for example, and after that you have a review and approval step for production, for example. Next you can, so with a list of the version you generate, a second step of review and approval for artistic department, for example, and when the two tasks are okay, you deliver your file to the PLD on the broadcast. You can deliver file to the marketing department and send back the file if you want in backup to the post-production department. So we can have a complex process. I have an example for Canal Plus in France, where a producer just fill the first step is just fill a production order with all the data to create the promo. From this production order, we generate a list of jobs for the audio department. After that, we have a form to generate the promo. User can generate preview, and etc. And after that, we have a first step of review and approval, second step of review and approval for different teams, and after that, we deliver the promo to broadcast, marketing, and post-production, for example. So I can show you quickly how it works. So I have a dashboard to do that. So here my sequence available, my pending job, and my job in progress. So if I want to start a new sequence of tasks, just double click. I define a date and an allocation date for each task. Click start. And that's it. So now I have my first task is available. It is the same form. I have to enter my clean promo. So end board. I go quickly because it's not really interesting. One of the tracks, because these fields are mandatory. I click on generate. And if I go back in my dashboard, now you see my request is in process here. And when the process is done, you have a new task which pop here in the user job tab. And you have a video player with your promo. Here you can you can accept or reject to go back to the previous step, and you can select the different delivery method you want. I want to send the file only on post-production, only on post-production, and also with the broadcast, and I want to deliver marketing, yes or no. For example, I accept, and you see there is a progress of my sequence, which is visible here. And now I have a new step of review and approval because I am allowed to. I have allocated these two tasks for me, so that's why I have the two times the task. So I accept, and now
you will see the progress of the sequence is continue. Yeah. So I have an admin's view for that. Monitor, admin sequence. So it just finished, and too bad I was not too fast. And you see this sequence is done. We deliver the file to a final destination. So just to summarize, two ways to use the platform. A one-step generation, you deliver, you click on generate and you deliver, or we can manage a complex business process before the video generation and after to have a step of review and approval or what you want. It's up to you, Javier. Sí. Una de las ventajas que tiene cuando hemos generado el vídeo es que tenemos una herramienta de flujos de trabajo por detrás que puede ser tan sencilla como mover los ficheros generados a otra localización, pero también tan compleja como el cliente necesite. Nos estaba comentando Fred algunos de los casos que tienen de clientes que les han pedido procesos más largos en los que una vez generada la promo, antes de validarla, tiene que pasar por una serie de procesos de validación por diferentes departamentos que pueden echar la promo para atrás o la pueden pasar al siguiente departamento, incluso en la que podemos hacer peticiones a diferentes departamentos para que nos generen un audio nuevo, para ponerles comentarios y que lo puedan volver a rehacer. Todo esto es monitorizable dentro de este panel de control que nos está enseñando y podemos ver en qué estado se encuentra cada uno de los pasos que hemos creado en nuestro flujo de trabajo. Esto está basado en esa herramienta que antes comentaba Cady, que es Pulsit. Pulsit nació de este workflow que hay detrás de Automated porque tiene una ventaja que muchos workflows no tiene, que es el poder interactuar con el usuario. El workflow que tiene Automated te permite no solo decirle todos los pasos que va teniendo que hacer y que va a tener que hacer automáticamente, sino que yo le puedo decir que pare, que muestre un panel a un operador y que sea el operador el que tenga que aceptar o rechazar ese vídeo, ese paso, para poder continuar con el proceso. Una vez terminado, podemos ver ya el clip dentro de nuestro destino final y además podemos ir viendo cuando se ha ido haciendo cada uno de los pasos de ese workflow. Perfecto. Okay, I think it's okay for me. So I just we have just an overview of Automated. So do you have any question? Bueno, hasta aquí sería un poco la presentación de Automated. Es una herramienta sencilla, lógicamente luego habría que entrar en la parte de configuración, en la parte de adaptación de las plantillas, pero creo que eso puede hacerse, si alguien está interesado, podemos hacer ya una sesión privada con algún caso en particular que nos quieran hacer. No sé si hay alguna pregunta respecto a cómo se utiliza o qué capacidades pueda tener Automated. Ahora es el momento y si no, cuando queráis, pues no lo podéis hacer. Fred, if you want, while the people is thinking what to ask, if they have any doubt, can you describe what is Share, which I think is a product very interesting for many people who has Adobe and any other platform like Avid, and they want to mix Adobe and Avid? I have a video ready to show you with the whole explanation. So what is Share is a solution to interact between graphic tools like After Effects, Photoshop, and MAMS. So we will focus on the Media Central Production Management, the Avid solution. So here I have a typical After Effects project with a complex wipe, with complex animations, etc., etc. So if I want to send this element to an Avid editor with an Avid Media Central production environment, typically I have to trigger an export for After Effects. I have to put the file on share folder, probably take my phone to ask the editor to manually import the file in a Media Composer, etc., etc. So we have tools integrated inside After Effects. You have a panel here. I have a concept of different profile. Profile is a group of write, a group of file. I just have to select my target folder inside the Avid Media Central tree. So I select my target folder. Just click on Send Active Composition. I click on it.
it will send an export from media encoder in background in the same machine. And when the process is done in background, a message will be sent to our production, to our ingest server. We call it Share-it engine, and Share-it engine will take the generated file from After Effects and import the file automatically in the correct folder inside your Avid system. And we can keep the alpha channel in the whole process. So you see here I was in After Effects. I generate a clip with alpha channel. Now I go back in Media Central, or we can say interpret. My clip is already in the correct folder, and the editor just have to drop the elements over a video, and you can as a result in real time, and the alpha channel is we keep the alpha channel in the raw process. So we also have the other way. So from Media Central production to After Effects. Here I have a clip in my Media Central production database. I have access to the same element in my panel in After Effects. I select my clip, just click on Import Selected, and your clip will be rewrapped and outgested from the Avid storage. And the system will create a folder and import the file next to your After Effects project. So now you have the same element. So because it's only a rewrap operation, it's like a copy of file, so it could be really fast. And that's it for Share-it. Bueno, Share-it realmente es una herramienta bastante sencilla, de apariencia muy sencilla, por detrás tiene toda la ingeniería, que nos permite hacer una integración entre dos herramientas de dos marcas diferentes. En este caso sería Adobe y Avid, es lo que nos estaba presentando Fred. Y hay dos formas de hacerlo. Una cosa es partir de After Effects, tener que crear un contenido, una transición, un vídeo que tenga un canal alfa. Yo lo he creado en After Effects y lo que hago es, con un plugin que se pone de Share-it, desde el propio After Effects se lo lanzo a la plataforma de Avid Media, de Media Central, perdón. De esta forma también puedo ser avisado de que ya he terminado el proceso y que ya lo tengo disponible en mi Interplay. Y luego puedo ir a mi Avid Media Composer y ya tengo ese fichero con el canal alfa para poder trabajar con él. La otra forma sería lo contrario. He hecho una edición en Media Composer y yo quiero importármelo, quiero traerme algo a After Effects para trabajarlo. Pues también puedo hacer esa importación, puedo decirle a Media Composer que me mande ese fichero a mi After Effects a través de Share-it y poder luego trabajar en esa composición. Es una forma de integrar dos mundos y tener entre medias la plataforma de Avid para poder unir herramientas de After Effects que no tiene, o de Photoshop, porque no lo hemos comentado, pero esto también funciona con Photoshop. Son funcionalidades que no tendría la plataforma de Avid y que se le añaden a través de la suite de Adobe. Bueno, pues esta era la presentación que traíamos para el día de hoy. Si hay alguna pregunta, es el momento. Si no, podemos organizar cualquier sesión o cualquier reunión con los invitados de forma personalizada y que nos comenten los casos de uso que necesiten. ¿Alguna pregunta? Pues, Cady, Fred, I think the people has no questions so far, so we can leave it here. And in any case, if they have any question, I will send it to you so you can answer it. Of course. Con placer. Pues nada más, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por atender y espero que les haya resultado interesante. Un saludo. Muchas gracias. A vosotros. Buenos días. Buen día. Bye.